La muerte en la cosmovisión azteca, un viaje trascendental a través de Mictlán. La civilización azteca, que floreció en el Valle de México entre los siglos XIV y XVI, poseía una comprensión profundamente arraigada de la muerte que iba más allá del mero fin de la vida. La muerte ocupaba un lugar central en su cosmovisión, siendo un elemento esencial en su religión y filosofía. Para los aztecas, la muerte no se consideraba un punto final, sino el comienzo de un viaje trascendental hacia otro plano de existencia. Este ensayo se adentrará en la compleja concepción que los aztecas tenían de la muerte, explorando diversos aspectos de este tema crucial. La cosmovisión azteca se caracterizaba por su profunda conexión con la naturaleza y sus múltiples dimensiones de existencia. La muerte se veía como una transición entre estos planos y estaba intrincadamente relacionada con las creencias religiosas del pueblo azteca. Los dioses desempeñaban un papel crucial en este proceso, y se creía que eran quienes determinaban el destino del alma del difunto. Los rituales funerarios aztecas eran elaborados y llenos de significado. Estos rituales tenían un doble propósito: honrar a los muertos y garantizar un paso seguro al inframundo, conocido como Mictlán. Las ofrendas de alimentos, objetos personales y, en ocasiones, sacrificios humanos, estaban destinadas a acompañar al difunto en su viaje a través de las complejidades del más allá. Mictlán, el inframundo azteca, era un lugar misterioso y peligroso. Se creía que albergaba desafíos y obstáculos para el alma del difunto, y preparar adecuadamente a la persona fallecida era esencial para asegurar un tránsito seguro a través de este reino oscuro y desconocido. Los aztecas creían en la dualidad de la muerte, donde morir en combate se consideraba honorable y conducía a la vida eterna en el paraíso guerrero, mientras que una muerte natural requería rituales y ofrendas específicas para garantizar un viaje seguro. La influencia de estas creencias y rituales perdura en la cultura mexicana actual y en festividades como el Día de los Muertos. Este día, que tiene sus raíces en las tradiciones aztecas, continúa siendo una celebración que honra y conmemora a los seres queridos fallecidos, reforzando la idea de que la muerte no es un adiós definitivo, sino una parte inherente del ciclo de la vida. La muerte, en la cosmovisión azteca, era un punto de partida hacia lo desconocido, una puerta que se abría a un viaje trascendental a través de Mictlán, y sus conceptos y rituales siguen fascinando y enriqueciendo nuestra comprensión de la cultura mesoamericana. Cosmovisión azteca y la muerte. La civilización azteca, también conocida como mexica, se desarrolló en el Valle de México entre los siglos XIV y XVI, y su comprensión de la muerte era intrincada y profunda. Para los aztecas, la muerte no era simplemente un evento final, sino un componente esencial de su cosmovisión. Su visión del mundo estaba estrechamente entrelazada con la naturaleza, la religión y el concepto de ciclos cósmicos. La muerte era considerada una parte integral de este complejo entramado de creencias y valores. Los aztecas creían en una serie de planos de existencia que coexistían y estaban interconectados. La vida en la tierra era uno de estos planos, pero había otros, como el inframundo y el cielo. La muerte se consideraba una transición de un plano a otro, y la forma en que se llevaba a cabo esta transición tenía un profundo impacto en el destino del alma del difunto. Los dioses desempeñaban un papel central en esta transición. Los aztecas tenían un panteón de dioses que controlaban diferentes aspectos de la vida y la muerte. Por ejemplo, Mictlantecutli, el dios del inframundo, tenía el poder de decidir el destino de las almas en su reino. Los aztecas creían que, dependiendo de cómo habían vivido sus vidas y de las circunstancias de su muerte, las almas podían ser guiadas por diferentes dioses hacia diferentes destinos en el más allá. La religión azteca estaba profundamente imbuida en la vida cotidiana y en el entendimiento de la muerte. Los rituales religiosos y las ofrendas desempeñaban un papel crucial en la preparación de los difuntos para su viaje al inframundo. Los sacerdotes aztecas realizaban ceremonias en las que se ofrecían alimentos, objetos personales y, en ocasiones, sacrificios humanos para asegurar un paso seguro a través de Mictlán. Estas ofrendas eran consideradas esenciales para calmar a los dioses y garantizar la protección y el bienestar del alma del difunto en su travesía.
Esta cosmovisión compleja y profundamente arraigada en la religión y la mitología aztecas influyó en todos los aspectos de su vida y sociedad. La muerte no se veía como el fin definitivo, sino como una fase de la existencia que estaba en constante flujo, una parte integral del ciclo natural de nacimiento, vida y renacimiento. La muerte en la cultura azteca era, en última instancia, una puerta hacia lo desconocido, una transición hacia otros planos de existencia, y su entendimiento seguía siendo un elemento fundamental en la identidad de esta civilización. Mictlán, el inframundo azteca. En la cosmología azteca, Mictlán era el inframundo, un lugar misterioso y a menudo peligroso al que las almas de los difuntos viajaban después de la muerte. La concepción de Mictlán arroja luz sobre la comprensión que tenían los aztecas de la muerte y la vida después de la muerte. Los aztecas creían que Mictlán estaba gobernado por el dios Mictlantecutli, una deidad temida que tenía el poder de decidir el destino de las almas que llegaban a su reino. Según la mitología, Mictlán estaba dividido en 9 niveles, cada uno con sus propios desafíos y obstáculos para el alma del difunto. Se decía que el viaje a través de Mictlán era difícil y peligroso, y las almas enfrentaban varias pruebas en su camino hacia la redención o la condena. Uno de los obstáculos más conocidos en el camino hacia Mictlán era el río Chiconahuapan, que los difuntos debían cruzar. Para superar este obstáculo, el alma del difunto necesitaba un guía, como un perro llamado Xolotl. El perro tenía la tarea de llevar al alma al otro lado del río, simbolizando el viaje de la muerte hacia la vida después de la vida. El último y más importante obstáculo en Mictlán era un árbol espinoso llamado Xolotl, que el difunto debía cruzar. Si el difunto no había vivido una vida virtuosa, enfrentaría serias dificultades en este punto. Las almas debían demostrar su valía a través de sus acciones en la vida y los rituales funerarios que sus seres queridos realizaban en su nombre. La concepción de Mictlán como un lugar oscuro y peligroso es un testimonio de la dualidad de la muerte en la cultura azteca. Por un lado, la muerte en batalla se consideraba honorable y llevaba a una vida eterna en el paraíso guerrero. Por otro lado, una muerte natural requería rituales específicos y ofrendas para garantizar un viaje seguro a través de Mictlán. La elección del camino que tomaría el alma del difunto dependía de una combinación de factores, incluyendo su comportamiento en vida y las circunstancias de su muerte. Los aztecas tenían un profundo respeto por Mictlán y su dios gobernante. Los rituales funerarios y las ofrendas desempeñaban un papel fundamental en la preparación de los difuntos para su travesía a través del inframundo. La creencia en Mictlán y la dualidad de la muerte influyeron en gran medida en la cosmovisión y la religión azteca, lo que se refleja en las festividades modernas como el Día de los Muertos. Mictlán, como un elemento esencial en la comprensión de la muerte en la cultura azteca, demuestra la profundidad de su cosmovisión y su enfoque en el ciclo interconectado de la vida, la muerte y la vida después de la muerte. La dualidad de la muerte en la cosmovisión azteca. La dualidad de la muerte era un concepto fundamental en la cosmovisión azteca. Para los aztecas, la muerte no era simplemente un evento singular y uniforme, sino que se entendía de manera dual, la muerte en el campo de batalla y la muerte natural. Cada tipo de muerte tenía sus propias connotaciones y rituales asociados, lo que revela la complejidad de su percepción de la muerte. Muerte en el campo de batalla, la gloriosa transición. La muerte en combate era considerada la forma más honorable de morir para un guerrero azteca. Se creía que aquellos que morían luchando en la batalla eran destinados a un paraíso especial, llamado Tonatiuhcan, que era un lugar de eterno resplandor solar. En este paraíso guerrero, las almas de los valientes guerreros se unían a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, para disfrutar de una vida eterna sin hambre, fatiga ni enfermedad. Los guerreros que morían en el campo de batalla eran honrados con rituales especiales y se les consideraba héroes. Se les otorgaban títulos honoríficos y se les celebraba con ofrendas y ceremonias. La muerte en la batalla era vista como una transición gloriosa hacia la vida eterna y la inmortalidad en el paraíso guerrero. Muerte natural, el viaje a Mictlán. Por otro lado, la muerte natural, que ocurría en circunstancias distintas a la batalla, se asociaba con el inframundo, Mictlán.
En este contexto, se creía que el alma del difunto debía enfrentar obstáculos y peligros en su travesía a través de Mictlán, como se mencionó en el capítulo 3. Esta transición a menudo requería rituales funerarios específicos, incluyendo ofrendas de alimentos, objetos personales y, en algunos casos, sacrificios humanos. La dualidad de la muerte refleja la profunda interconexión entre la vida y la muerte en la cosmovisión azteca. Los aztecas veían la muerte como un elemento esencial en el ciclo de la vida, una parte intrínseca del proceso de renacimiento y transformación. La dualidad de la muerte también destacaba la importancia de la conducta virtuosa en vida y la necesidad de prepararse adecuadamente para el viaje al más allá, sin importar la causa de la muerte. Esta dualidad en la percepción de la muerte sigue siendo un elemento distintivo en la cultura mexicana actual. El Día de los Muertos, una festividad que se celebra en México y en diversas partes del mundo, rinde homenaje a esta dualidad y a la conexión continua entre los vivos y los muertos, manteniendo viva la memoria de los seres queridos fallecidos. El Día de los Muertos y su legado azteca. El Día de los Muertos, o Día de los Difuntos en español, es una de las festividades más emblemáticas y significativas de la cultura mexicana. Aunque la festividad ha evolucionado con el tiempo, su origen y su significado profundo tienen raíces que se remontan a las tradiciones y creencias aztecas. La celebración del Día de los Muertos tiene lugar a principios de noviembre, coincidiendo con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos de la Iglesia Católica. Esta coincidencia de fechas refleja la fusión de las creencias indígenas aztecas con la religión católica después de la llegada de los conquistadores españoles. Durante esta festividad, las familias en México y en diversas partes del mundo construyen altares dedicados a sus seres queridos fallecidos. Estos altares, a menudo llamados ofrendas o altares de muertos, están decorados con objetos simbólicos y ofrendas que representan a los difuntos y los elementos que se creen que los acompañarán en su viaje al mundo de los muertos. Las ofrendas incluyen alimentos y bebidas que eran favoritos de los difuntos, así como objetos personales, fotografías y recuerdos que evocan la vida de la persona fallecida. En algunos casos, se colocan velas para iluminar el camino de las almas de regreso a la tierra. Las familias también decoran los altares con flores, en particular con cempasúchil, una flor naranja que se cree que guía a las almas. Los altares del Día de los Muertos son una forma de honrar y recordar a los seres queridos fallecidos, así como de mantener viva su memoria. La creencia subyacente es que, durante esta festividad, las almas de los muertos regresan temporalmente al mundo de los vivos para reunirse con sus familiares y ser recordados. El legado de las creencias aztecas se refleja en la profunda conexión entre el Día de los Muertos y la dualidad de la muerte. La festividad celebra tanto la vida como la muerte, destacando la continuidad del ciclo de la existencia y la importancia de mantener vínculos con aquellos que han fallecido. El Día de los Muertos también demuestra la influencia perdurable de la cultura azteca en la tradición y la identidad mexicana, ya que las antiguas creencias se mezclaron con la religión católica en la era colonial y dieron forma a una festividad única y conmovedora que perdura en la actualidad. El Día de los Muertos no solo es una celebración de la muerte, sino también un tributo a la vida, a la memoria de quienes ya no están y a la conexión inquebrantable entre las generaciones pasadas y presentes. En resumen, es un recordatorio de que la muerte, en la cosmovisión azteca y en la cultura mexicana, no es el final, sino una parte esencial del ciclo de la vida. El Día de los Muertos en la cultura contemporánea. El Día de los Muertos, una festividad con profundas raíces en la cultura azteca y en la fusión de creencias indígenas con la religión católica, ha perdurado a lo largo de los siglos y se ha convertido en un elemento distintivo de la cultura mexicana contemporánea. Aunque la festividad ha evolucionado con el tiempo, su esencia y su significado siguen siendo fundamentales para la identidad y la tradición mexicanas. En la actualidad, el Día de los Muertos se celebra con entusiasmo en México y en muchas comunidades latinas en todo el mundo. La festividad se ha vuelto icónica y se ha ganado un lugar en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En México, las celebraciones varían según la región, pero generalmente duran del 31 de octubre al 2 de noviembre.
Durante este periodo, las calles, los hogares y los cementerios se llenan de altares, ofrendas y coloridas decoraciones que rinden homenaje a los difuntos. Los altares de muertos son el elemento central de la celebración. Cada familia o comunidad construye un altar dedicado a sus seres queridos fallecidos. Estos altares son verdaderas obras de arte, llenos de simbolismo y detalles que conectan a las personas con sus antepasados. Las ofrendas incluyen comida, bebida, objetos personales y elementos que representan a los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Las velas, en particular, desempeñan un papel esencial, ya que se cree que iluminan el camino de las almas de regreso a la tierra. Uno de los elementos más icónicos del Día de los Muertos es la calavera de azúcar, conocida como calavera de azúcar o calavera de dulce. Estas calaveras, bellamente decoradas con motivos florales y colores vibrantes, se utilizan como ofrendas y regalos durante la festividad. También se han convertido en una forma de expresión artística, con calaveras de azúcar que representan a figuras famosas o eventos actuales. La calavera Catrina, una figura esquelética elegantemente vestida, es otra representación icónica de la festividad. Esta figura fue popularizada por el artista José Guadalupe Posada en el siglo XX y simboliza la igualdad en la muerte, independientemente de la posición social o económica en vida. En las últimas décadas, el Día de los Muertos ha trascendido las fronteras de México y ha influido en la cultura global. En muchas partes del mundo, las personas se han interesado en la festividad y han comenzado a incorporar elementos del Día de los Muertos en sus propias celebraciones. En Estados Unidos, por ejemplo, las comunidades latinas y muchas otras han adoptado la festividad, lo que ha dado lugar a eventos, desfiles y exhibiciones dedicados a honrar a los difuntos. El Día de los Muertos es un testimonio del legado duradero de la cultura azteca en la cultura mexicana contemporánea y en la comprensión global de la muerte. La festividad es un recordatorio de la importancia de mantener vínculos con aquellos que han fallecido y de celebrar la vida en medio de la muerte. A través de su rica simbología y su impacto cultural, el Día de los Muertos sigue siendo una celebración vibrante y significativa en el siglo XXI. La influencia de las creencias aztecas en la cultura y la religión contemporánea. A pesar de la conquista española y la posterior imposición del catolicismo en México, las creencias aztecas han dejado un legado duradero en la cultura y la religión de la región. La influencia de la civilización azteca en la cosmovisión y las tradiciones mexicanas es evidente en una variedad de formas. 1. Religión y cosmovisión. Las creencias aztecas sobre la vida después de la muerte y la conexión entre los vivos y los muertos siguen siendo una parte importante de la religión y la cosmovisión mexicanas contemporáneas. Aunque el catolicismo es la religión dominante en México, muchas comunidades mantienen rituales y creencias que reflejan una fusión de la religión católica con las tradiciones indígenas. Por ejemplo, el culto a la Virgen de Guadalupe, una figura religiosa que ha llegado a ser vista como una representación de la patrona de México, a menudo se mezcla con elementos indígenas, lo que refleja la adaptación de las creencias religiosas aztecas a la influencia católica. 2. El Día de los Muertos. Como se mencionó en el capítulo 6, el Día de los Muertos es una festividad que se celebra en México y en muchas partes del mundo y que tiene sus raíces en las creencias aztecas. A pesar de la influencia del catolicismo en México, esta festividad se ha mantenido fuerte y se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana y de la profunda conexión entre los vivos y los muertos. 3. Arte y cultura. Las creencias aztecas han dejado una huella indeleble en el arte y la cultura de México. Las imágenes de dioses aztecas, patrones y símbolos se pueden encontrar en muchas obras de arte mexicano, desde las antiguas piezas de cerámica hasta la pintura y la escultura contemporáneas. El simbolismo azteca se ha convertido en una parte integral de la iconografía mexicana. 4. Educación y conciencia cultural. Las creencias aztecas también influyen en la educación y la conciencia cultural en México. El conocimiento de la historia y las tradiciones aztecas es una parte importante del currículo escolar en México y se promueve la comprensión de las raíces prehispánicas de la cultura mexicana. 5. Nacionalismo y sentimiento de identidad.
La recuperación y promoción de las tradiciones y creencias aztecas a lo largo de la historia de México ha sido un elemento importante en el sentimiento de identidad y nacionalismo en el país. La herencia azteca se considera una parte fundamental de la identidad mexicana y su influencia se puede ver en muchos aspectos de la vida cotidiana y la cultura contemporáneas. En resumen, las creencias aztecas han dejado una marca profunda y duradera en la cultura, la religión y la identidad de México. A pesar de los siglos de influencia colonial y la llegada del catolicismo, las tradiciones y las creencias aztecas continúan vivas en la sociedad mexicana y en la comprensión de la vida y la muerte. La fusión de las antiguas creencias indígenas con las influencias religiosas y culturales posteriores ha dado forma a una identidad rica y diversa que es un testimonio del legado de la civilización azteca.